Alguien dijo que usted estaba en contra de la tecnología, ¿no? A pesar de ser muy clara su posición en ese asunto, inclusive que a usted no le gustaba la tecnología, que estaba contra el progreso del país, que estaba contra el papel de los jóvenes en este escenario. Yo creo que es importante que le aclaremos esto a la audiencia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues tiene que ver con esto, Marta. Hace 8 días, y seguramente algunos de los que nos están viendo lo vieron también, yo hice una charla por este mismo mes, una conferencia, digamos, hablé más de 1 hora. Esa charla se llamó ¿Por qué reclaman o protestan los taxistas? Entonces hice un análisis muy cuidadoso de toda esa contradicción que hay entre los taxistas y Uber, Cabify y otras plataformas. Y analicé los distintos aspectos. Fui muy juicioso en la charla. Entonces, lo primero que hice fue decir qué no es el debate. Fui muy cuidadoso en eso. ¿Qué no es el debate? Para precisar que sí es el debate que se tiene en ese terreno. ¿Y por qué empecé diciendo que no es el debate? Porque este es un debate que ha estado muy imbuido, porque así lo han hecho, de engaños, de mentiras, de manipulaciones y falsedades. Y la primera cosa que dije sobre qué no era el debate es que no era un debate contra la tecnología, no era un debate contra las plataformas. Inclusive lo dije de manera brusca, es que uno tendría que ser un estúpido para estar en contra de esas cosas. Yo no soy un idiota. Yo no digo que sea un genio, pero entiendo, como ya lo acabo de explicar, que esos son elementos del progreso de la humanidad y del progreso de un país, y uno no puede estar en contra de eso. Entonces dejé perfectamente explicado en el minuto, digamos, 5 o 6 de la charla, ya había fijado esa posición con toda claridad. Y seguí desarrollando el tema. Entonces primero hablé de toda la estructura de ilegalidad de Uber y de Cabify, explicando que habían venido a Colombia a violar la ley. Eso lo expliqué pues con detenimiento. Después cogí la parte técnica de por qué existe el taxismo como un servicio público, cuál es la importancia de eso, cómo se deben hacer las cosas, porque en el mundo entero en general eso es un servicio público lleno de reglamentos, de normas que lo controlan, que lo establecen. En tercer término, me detuve en la agresión social y económica que significaba que Uber hubiera venido a violar la ley para maltratar y perseguir a los taxistas legales, 500.000 de familias. Me detuve en eso y al final, y esto es muy importante, Marta, reiteré el tema de que no estoy en contra de las plataformas y que el debate no era un debate contra la tecnología. Esto está perfectamente claro. O sea, quien vea esa charla tendrá que reconocer que todo lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Pero hasta este punto, ¿por qué hay en este momento, digamos, está caliente el tema de las plataformas y los taxistas legales y de la ilegalidad? Porque es que se tramita en el Congreso un proyecto de ley o unos proyectos de ley que acumularon que tienen que ver con este asunto, de las plataformas. Entre esos proyectos de ley, que son como 6 o 7, hay uno que presentamos con el representante a la Cámara de Dignidad por Antioquia, Jorge Gómez y yo. Y si ustedes oyen la intervención, verán que lo primero que digo, defendiendo el proyecto de ley del que estamos hablando, es que yo explico que lo primero que hace el proyecto de ley es establecer que cualquier empresa de taxis en Colombia podrá utilizar plataformas de Internet, cualquiera. Sí, lo dice con todas las letras. Es más, no lo dije ese día, pero lo digo ahora, no se necesitaría ni siquiera una nueva ley, porque las leyes en Colombia permiten que haya plataformas. Lo que pasa es que las leyes exigen que esas plataformas y esas empresas y los carros que se usen tienen que estar dentro del ordenamiento jurídico, que es lo que no hace Uber. Pero dejé perfectamente claro que mi proyecto de ley o nuestro proyecto de ley decía plataformas sí para cualquier empresa que quiera establecerse en Colombia, incluida Uber. Y entré a detallar cómo lo que nosotros proponíamos le iba a bajar los costos a los usuarios de las plataformas, sí, bueno, y otra serie de aspectos. Y claro, dije una cosa que es el centro del debate. Esos carros que utilicen esas plataformas deben ser de servicio público, deben ser de servicio público en particular. Y en algún momento al final de la charla, haciendo esfuerzos porque se me entendiera lo que estaba señalando, y para que quedara claro que este debate no era un debate tecnológico, entonces me permití una hipérbole. Una hipérbole es en los temas de conversación, particularmente coloquiales, una exageración, ¿sí? Una exageración, que es como
como cuando uno dice me estoy muriendo del hambre, y no, no se está muriendo del hambre, pero bueno, esa es una figura que es perfectamente lícita. Entonces, insinuándole a quienes me estaban oyendo que no se dejaran descrestar del cuento de las plataformas, que no se dejaran engatusar del cuento de las plataformas, que es como Uber ha disfrazado su ilegalidad y los atropellos que viene cometiendo. Entonces dije, hombre, esas son unas pinches plataformas. Unas pinches plataformas. ¿Qué es pinche? O sea, una sencilla plataforma, una plataforma. O sea, eso es una cosa que se consigue en todas partes. Claro, es una exageración. Incluso dije, se pueden conseguir hasta en San Victorino. Claro, es una exageración, ¿cierto? Pero es que eso es completamente válido en el lenguaje coloquial. Y quienes hemos sido docentes y estamos en política sabemos que la clave en estas cosas es lograr que la gente nos entienda, que el ciudadano del común que no es especialista entienda estas cosas. Entonces yo me permití esa licencia que, repito, es absolutamente respetable. De eso no hay que volverle cuentos, ni manipularla, ni meter otra engañada al respecto, diciendo que esa es la prueba, que entonces yo estoy en contra de la ciencia y la tecnología y el progreso, ser antidiluviano, y no un poco de esos cuentos que echan en estos debates. Sí, pero ese es todo el problema. Sí, ahora yo sigo pensando que por muy poderosa que sea esa plataforma, ya señalar que es poderosa, o por menos poderosa que sea, no autoriza a nadie a violar la ley. Nadie está autorizado a violar la ley de la misma manera que una persona no puede coger un cuchillo para matar a alguien. Un cuchillo es una herramienta. Si ustedes quieren, pueden decir que es un instrumento tecnológico o una pistola, pero no lo pueden hacer de ninguna manera. Entonces, ese es todo el escándalo. Y sobre esto han querido montar el escándalo. Como no tienen nada serio con qué caerme, me caen con boberías, digamos, hay que decirlo con toda claridad. Yo llamo a los ciudadanos todos y particularmente a los programadores, con quienes tengo todos mis afectos. Yo no tengo ninguna contradicción con ellos y los valoro en todos sus trabajos, pero hasta hay que ponerle a la vida, digamos, incluso humor para que las cosas se entiendan. Yo repito, es súper importante que las cosas se entiendan y esa fue una licencia que utilicé y no faltan quienes entonces, pues, muy astutos, entonces caen a falsificar y a tergiversar lo que dije. Esa es toda esa historia. O sea, la eterna historia muy del tiempo de los fake en los que estamos, que consiste en una palada de verdad y una volteada de cosas que no son ciertas, de exageraciones y manipulaciones. Ese es todo el origen de esta historia. Pero me sirve, o nos ha servido, para aprovechar el tema y bueno, entonces vámonos a fondo, vamos a hablar de fondo de cómo es esta historia y qué tan tecnológica es Uber y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se debe hacer en ciencia y tecnología.